Hola, ¿qué tal? Quisiera en esta oportunidad nuevamente compartir una reflexión de la palabra del Señor. El Señor siempre espera que sus hijos podamos servir dentro de su obra con una fidelidad y con una prudencia y por sobre todas las cosas siempre con humildad. Es por aquello que siempre el llamado al servicio del Señor nos va a llevar por un camino de constante aprendizaje y entendimiento de su palabra. Sin la claridad de la palabra, nosotros corremos el riesgo muchas veces de fallar o de perder el rumbo. Por lo tanto, la importancia de poder conocer bien la palabra del Señor nos va a llevar a hacer la voluntad y por sobre todas las cosas en forma correcta, como bien mencionábamos, el poder ser fiel al Señor, saber que le estamos sirviendo a un Dios que es un Dios bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que es un Dios que conoce todo. Por lo tanto, la importancia de que podamos llevar bien a cabo la obra del Señor. La base que nos permite seguir adelante y en forma correcta siempre va a ser la palabra en la que nos va a llevar a que cumplamos el llamado, porque cada uno de nosotros somos llamados para servir a Dios y por eso la importancia de poderlo hacer en forma efectiva. Tú y yo somos llamados para servir y disfrutar de esta bendición de poder estar dentro de la obra del Señor. Llevar la obra de Dios no es algo gravoso, no es algo que podamos decir, ¿verdad?, que es molesto, muy por el contrario. Nosotros tenemos que comprender que somos llamados por el Señor para hacer su obra. Él nos llama para que estemos dentro de su obra y que lo podamos hacer en forma correcta. Si nosotros miramos la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Mateo 24, nos enseña o nos da la claridad de que hoy día el mundo no considera la palabra de Dios como algo importante para sus vidas. La palabra ahí dice, obviamente, que como en los días de Noé, las personas estaban cada uno en sus quehaceres, cada uno con sus prioridades, ¿verdad? Pensando que era en sí lo correcto. Pero llegó un momento cuando ya el Señor cumplió con su palabra y dice que lamentablemente muchas personas para ellos fue tarde. De la misma forma, la palabra me aclara que va a ser la venida, de esa forma va a ser la venida del Señor. Muchas personas pueden estar en sus quehaceres, en las cosas que para ellos son importantes, y no prestar justamente la importancia a la palabra del Señor. Por eso que es importante que nosotros podamos entender que debemos de darle una prioridad a su palabra. La palabra de Dios hoy día es importante para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que todas las cosas van a pasar, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Por lo tanto, mi querido amigo, hermano que escuchas, qué importante darle la prioridad a su palabra. Y quisiera leer una parte de aquí mismo de Mateo 24, parte de lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Así me dice la palabra del Señor. Que se agrada a Dios de ese siervo fiel que cuando Él se va, ¿verdad? Ese siervo permanece fiel, permanece ahí queriendo hacer justamente como lo haría el dueño del lugar donde se dejó establecido a ese siervo. El Señor eso espera de cada uno de nosotros, que podamos justamente ser esos siervos también fieles y prudentes, que podamos pensar y ponernos siempre, ¿verdad?, de la forma como lo haría en este caso el dueño de aquel. La tierra está llena de hombres y mujeres, todos comparten la misma opción de servir al Señor. Algunos recibirán ese llamado y otros simplemente lo desecharán. La maravillosa oportunidad de escoger al Señor en cada día nos va a dar un galardón de justicia. Debemos de esta forma ser constantes, siervos fieles y prudentes, administradores fieles de los beneficios del Señor. ¿Ya? Un pastor coreano
de la iglesia Qumran lo explica de la siguiente manera: aunque haya muchos siervos en una casa grande, entre ellos hay un siervo quien cuida y maneja a los otros siervos, el cual es el que está como administrador, y continúa justamente con el trabajo del dueño cuando él va al extranjero. Obra para que no se sienta, en este caso, o trabaja para que no se sienta la ausencia del dueño. En el administrador está la conciencia de un dueño, sin importar cuán grande sea el cargo que se le fue dado. Si el administrador no tiene la conciencia de un dueño, entonces no va con todo su corazón y no tiene sentido de responsabilidad en el trabajo que se le fue dado. El Señor, quien nos entrega nuestro cargo, espera que tengamos la postura de un administrador que se pone en el lugar del dueño, que desea entregar lo mejor justamente para las personas que han puesto su cargo. Tomando en consideración lo anterior, debemos de tener conciencia activa de que somos parte de un reino vivo, que es nuestra responsabilidad actuar y movernos en ese reino de manera eficaz. Si el Señor nos ha confiado algo, es para que actuemos de manera efectiva. Muchas veces podemos gastarnos, y hay que tener ese cuidado, o engrandecer nuestro corazón por hacer bien algo que nos ha sido ordenado. Mas la palabra de Dios, que escudriña nuestro corazón, nos enseña que no hay nada para enaltecernos en ello. Lucas 17 lo expresa bien diciendo: siervo inútil somos, ¿verdad? Pues lo que hemos hecho es lo que debíamos de hacer. Esto nos muestra la gran necesidad que existe en nuestros corazones de volver nuestra mirada a la obediencia al Señor. Nada glorioso hay en obedecer. Muy por el contrario, constantemente debemos de humillarnos ante la obediencia. La obediencia nos hace humilde, no altivos. Jesús se humilló y fue obediente. Y qué maravilloso, porque Jesús nos dio el mejor ejemplo de la obediencia. Dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte. Tremendo el ejemplo que nos da nuestro Señor. Por lo tanto, hermano, amigo querido, que estas palabras sirvan obviamente para que también tú puedas tener claro de que el Señor, si te ha llamado para que tú le sirvas, lo puedas hacer de la mejor forma. Aquí hay un ejemplo claro de que Dios resalta cuando la persona es fiel y prudente. No hay nada que añadir sobre nuestra vida y obra. Todo sobre nuestra vida ya ha sido dicho en su palabra. Dios nos ha establecido nuestros caminos y ha dicho sobre nosotros misterios importantes y gloriosos. La prudencia y la fidelidad a Dios son atributos que deben de alegrarnos cada día. Dios busca personas en quien confiar justamente en los negocios de Él. Eso debemos ser nosotros, personas fieles, prudentes y humildes. Cada vez que obedezcamos o hagamos algo que incluso los hombres evalúen como bueno, no debemos gastarnos ni enaltecernos, pues debemos verlo como parte de nuestro llamado. Nada digno de exaltar hay en ello. Vamos a orar. Padre amado, queremos ser siervos fieles y prudentes. Anhelamos mirar tu obra como una tarea constante en nuestra vida, como algo en lo que podemos alegrarnos, pero no gastarnos. Ayúdanos, Padre, para hacer lo que tenemos que hacer, y más incluso, y no para hacer de esa obra algo gravoso en nuestra vida. Todo lo que necesito saber sobre mi propia vida y destino, tú ya lo has dicho en tu palabra. Por eso, Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de participar dentro de tu obra. Que nuestro corazón siempre esté, Señor, con una posición de humildad, con una actitud de prudencia y también de fidelidad. Muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor los bendiga y nos estaremos viendo en otra oportunidad.